Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo que ya ha estado antes aquí en el canal, y para quien esté interesado o interesada en verlo, pues les voy a dejar un link de varios que hemos tenido aquí en el canal en la descripción, ¿ok? Bueno, pues estamos hablando de una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto fabricada por Sony, modelo correcto CFD-E75. Como pueden apreciar, este modelo de radiograbadora viene en color amarillo con distintivos en color plateado, que a simple vista, bueno, al menos a mí en lo personal me recuerda al personaje de la saga de Transformers, el Bumblebee. Pues es prácticamente como que la versión Transformers de este equipo de radiograbadoras de Sony. Estéticamente luce muy bien, la verdad está muy suave, excepto por unas abolladuras, por ejemplo en esta parte y también en esta otra ligerita. Es lo único que tiene de cuestiones de detalles estéticos, pero en sí la radiograbadora está muy bonita. Sobre todo resaltan mucho lo que es el color de las rejillas y los botones de reproducción para la casetera, que también son ergonómicos, es decir, las yemas de los dedos van a encajar, van a reposar perfectamente en esos botones. Son de toque suave y la verdad es muy cómodo su manejo, muy agradable, ¿ok? En la parte superior vamos a ver una ruedita que vamos a poderla girar en ambos sentidos. Eso es para navegar entre las pistas del disco compacto. Más adelante vamos a ver qué onda con eso. Pero, y también vemos aquí controles para avanzar, retroceder en los cuadrantes, así como también fracciones de segundo en las pistas del disco compacto. Control de reproducción, pausa, stop. Vemos también lo que son el modo de reproducción para el disco compacto. En este caso nos ofrece modo repetición, repetición de una sola pista, programado, aleatorio, todos ellos con o sin repetición, ¿ok? Controles de volumen, control para aplicar o quitar el megabass, el control para seleccionar la radio AM, FM, botón de encendido apagado, standby. Y estos dos botoncitos que están acá, estos muy pequeños, es para desplegar el tipo de información que vamos a ver, ya sea cuenta ascendente por pista y también cuenta regresiva por pista, así como también cuenta regresiva por el total del contenido del disco a reproducir, ¿ok? En el otro bando vamos a ver un botón para acceder al menú y programar una alarma. Ok, en este video no nos vamos a centrar en ello, solamente más haciendo énfasis en lo que es la calidad de reproducción en ambos formatos. Ok, en la parte frontal vemos aquí una ventanita, un círculo rojo y una R, que indica que este equipo podía ser operado con control remoto. Obviamente no lo tenemos, pero igual todo se puede hacer manualmente. ¿Okay? En la parte superior izquierda vamos a ver que tiene una salida para audífonos de 3.5 milímetros. Este equipo, si ustedes sacan esa señal vía audífonos y lo conectan a un sistema amplificado, como lo voy a hacer más adelante, van a poder disfrutar con una calidad de sonido mucho mejor todavía, ya que este equipo radiograbadora es un sistema de sonido más personal que un equipo familiar, ¿ok? Estamos hablando prácticamente que puede ser reproducir cassettes, discos compactos, escuchar la radio en una habitación estándar, un tamaño normal, una habitación pequeña, normal, mediano, ¿no? No es así como que para armonizar o hacer un fiesto, ¿no? No, es un equipo que más aplicado a habitaciones tipo normal, tamaño estándar, ¿ok? Y más que nada por ello, ¿ok? Bueno, y en el otro, perdón, en el otro costado, aquí vamos a ver su antena original. Ahí está el pivotito. Es su antena original que está en perfecta condición. Lo vamos a levantar todo. Ya una vez que extraes la antena, la puedes torcer y girarla a manera telescópica. ¿Ok? Está muy suave, en perfecta condición. ¿Ok? Listo. ¿Y qué más? Cabe señalar que este equipo,
Así como dije que es un sistema de audio personal, no tiene protección antiimpactos, por lo cual si hay un golpe, alguna vibración cerca o directamente en el equipo, la música se va a brincar. Por otra parte, acepta discos originales y grabados, mas no toca MP3. Este equipo no es compatible con discos MP3, no viene en su caja que está nuevo, no trae manual de usuario, no trae remoto, nada, ¿ok? Para que ni lo piensen. Comento esto porque de pronto algunas personas pueden dar por hecho que el equipo es nuevo, que trae todos sus accesorios, que viene en su caja. No, ¿ok? Lo que ves exactamente aquí es exactamente lo que vas a recibir, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces, la apertura y cierre de la bandeja del cassette está en modo suave. Ahí, suave, ¿ok? Para el cierre también, otra vez. Ok, se abre y se cierra suave. Ahí está el disco. Ahorita estábamos probando hace unos instantes un disco de audio normal, ok. No es MP3, es música de YouTube número 3, ok. Quiero bajar por un costado. Y el compartimento del disco compacto, así como del cassette, están excelentes, cero polvo, nada, ok. Está muy limpio. En términos generales, la verdad, esta radiograbadora luce muy pero muy bonita e igual su desempeño es muy bueno, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero con lo que es la radio, ¿ok? Hay una cuestión, un detalle aquí para la radio y resulta que cuando uno enciende la radio, no sé por qué razón, pero se toma unos segundos como si fuera un radio de bulbos, como que algo se calienta al interior, no sé, y de repente empieza a escucharse la banda de radio bien y de pronto cambias de banda y otra vez la interferencia, sonido de interferencia, y llega un momento que ya se compone bien la estación, ¿ok? Entonces, menciono todos esos detalles para que se tomen en cuenta, ¿ok? Vamos a ir entonces a encender el equipo. Y aquí en la pantalla del cassette nos indica la leyenda tape, que es lo que estábamos escuchando hace unos momentos. Fue lo último que estábamos escuchando. Y vamos entonces vamos a mostrar que su máximo nivel de volumen son 10 puntos. Ahí está. Insisto, es un sistema de audio personal prácticamente. No tiene tanta potencia como otros equipos, mas sin embargo no quiere decir que su sonido sea malo. Es agradable. Ok. Vamos a dejarlo en, a ver, 3.3. Ok, vamos a entrar a radio. Está la radio 1420 en AM. Ok, vamos a ir a FM. Ok, vamos a sacar la antena. Cada vez que tocamos la antena existe interferencia. Esto es en la banda AM, ok. Vamos a cambiar a FM. Ahí está. Ahí sucedió exactamente lo que les había dicho. Cambias de banda, se escucha una interferencia como ahorita y de pronto entra la programación, ok. Vamos a hacerlo otra vez. Sin tocar nada, vamos a esperar a que solo entre la radio. Ahí está. Ok, listo. Para callar la radio en este dispositivo tendríamos que pues presionar playback, o ya sea presionar playback en el disco compacto, ya que no tiene algún botón para apagar la radio. Ok, entonces seleccionas radio y tendría que ser playback en alguno de ellos, del cassette o del disco compacto, para que quede sin efecto la radio. ¿Okay?
Entonces, ese es el detalle que tiene con respecto a la banda de radio AM/FM, el cual desconozco por qué haga ese comportamiento, pero pues bueno, lo que más nos interesa es que también reproduce los discos y las cintas, ¿ok? Entonces vamos a ir primero con el disco compacto, escuchándolo desde sus bocinas integradas, y vamos a usar el mismo disco que estábamos escuchando hace unos momentos. Cerramos, damos stop. Igual puedes dar playback, no hay problema, pero yo le di stop para que identifique el disco. Entonces ahorita tenemos un disco que suma 30 canciones con 30 canciones que suman 77 minutos con 13 segundos. Ok, ese es el tiempo total del disco y la cantidad de pistas, ya lo identificó. Entonces vamos a ver aquí los modos de reproducción. Voy a hacer un máximo acercamiento aquí a la pantalla y vamos a cambiar los modos de reproducción. Vamos a ver que dice repetir 1. Eso sería repetir la canción que está en curso. ¿Okay? Si ahorita, por ejemplo, estuviera reproduciendo la canción número 10, termina la canción 10 y vuelve otra vez a reproducir la canción 10. ¿Okay? Eso es modo repetir 1. Sigue repetir todos. Modo aleatorio. Sigue con aleatorio con repetición, programado y programado con repetición. Este es modo normal. Ok, entonces vamos a girar aquí la ruedita. Bueno, vamos a quitar el megabass. Ahí está quitado el megabass y aquí está aplicado. Ok, igual vamos a navegar aquí con la ruedita y aquí podemos irnos recorriendo las pistas. Mira, con solamente girar la rueda en cualquier sentido y ya vas a estar avanzando en las pistas. El botón de stop te queda en ceros y vuelve otra vez al inicio. Ok, entonces vamos a reproducirlo primero en modo normal. Ok, vamos a darle playback. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y, por ejemplo, voy a volver a reproducir el disco, pero voy a darle unos pequeños golpes para que vean que no tiene protección anti impactos. Ahí está, se brinca la música. Bueno, aquí ya fue muy fuerte el impacto. Es que esta tapa, lo que pasa es que si la pulsas, ya con eso ya el golpe debería haber sido acá. Ahí fue un pequeño desliz aquí. De repente, a ver. Vamos a ir otra vez con la primera pista. A ver. Vamos a adelantarlo más. Ahí está. Ahí está. Era exactamente lo que quería hacer, pero le golpeé acá donde dice Open Close y pues terminé abriendo el compartimento del disco compacto. Ok, vamos a ir entonces con la número 5. Ahí está, número 5. Play. Pista número 5. Megabass, ya se desactivó el megabass.
ejemplo, aquí lo que vamos a hacer, vamos a activar la cuenta regresiva en el display. Ok, nos queda 1 minuto con 45 segundos todavía por reproducir. Y aquí en modo, mira, acá en modo, le vamos a aplicar el modo repetir 1. Ok, entonces aquí vemos, dice repetir 1 y nos va a quedar 1 minuto con 45 pendientes por reproducir. Vamos a adelantarlo un poquito más, es decir, vamos a dejarlo casi en la última parte, ya para que solito se repita la canción. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a dar playback. Tocará las 5 otra vez. Ok, ahí ya quitamos el modo repetición, está en modo de reproducción normal y vamos a poder aplicar lo que es cuenta regresiva, pero de todo el contenido del disco. Ahí está. Ok, ahí vemos, esa es la cuenta regresiva total del disco, es decir, nos quedan 25 pistas todavía por reproducir, sumando 66 minutos con 54 segundos. Ok, ese es el tiempo remanente total. Ok, vamos a cambiar otra vez aquí el display. Esta es cuenta ascendente normal por pista, el track 5, cuenta remanente exclusivamente del track en cuestión o el track en reproducción, que es el 5. Ok, vamos a quitar ya, dejarlo en modo normal y vamos a seguir reproduciendo. Ok, en modo normal. Vamos a ir hasta el 17. Vamos a ir hasta 26. La última pista. Regresamos hasta la, 19.
a ir hasta la 11. Hasta la primera. Hasta la última otra vez. Ok, y así podemos estar jugando con las pistas muy suaves. Ok, vamos a cambiar a modo aleatorio. Ahí está aleatorio. Ahorita va la pista número 7. Un solo giro y elige al azar. Hasta la 9. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Estamos escuchando más o menos con nivel de volumen 5.3, casi nivel 6, más o menos para que se den una idea. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el modo cassette. Ya tenemos listos nuestro cassette y vamos a escuchar a ver qué onda, a ver qué tal reproduce. Solamente eso, abrir la bandeja, colocar el cassette, playback y vámonos. Vamos a adelantar más la cinta. Realmente esos botones que están al frente del cassette en forma como de uñitas, de dedos, son muy cómodos a la hora de manejarlos y muy suaves de operar. Ya se terminó la canción. Vamos a ver cuál sigue.
pausa. Muy suave que se escucha ese tipo de música en este equipo y lo estamos escuchando directo desde cassette, ¿ok? Ok, ahora vamos a conectar nuestro amplificador a la salida de audífonos, es decir, vamos a sacar esa señal de audio al amplificador, vamos a bajar todo el volumen y poco a poco vamos a ir subiéndole gradualmente conforme se vaya requiriendo. Prendemos el ampli, ya está todo listo, vamos a darle reproducir y vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, vamos a ir ahora con el CD, pero escuchado desde el amplificador. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí le damos stop. Por ejemplo, un detalle curioso ahorita que no me había fijado en este equipo. Por ejemplo, vamos a reproducir cassette otra vez. Detenemos, cambiamos, bueno, volvemos a reproducir el disco compacto y por lo visto retoma el último track o pista que estábamos escuchando en el formato disco compacto. Vamos a dar play otra vez al disco compacto y en lugar de empezar desde el número 1 va a empezar desde el 19. Tal parece que así es, a ver. No, parecía, pero más bien, ok, seguimos estando en modo aleatorio, entonces por lo visto escogió al azar, pero dio la coincidencia que tocó una pista de la última que estamos tocando, entonces sí fue una, se me figuró que recordaba la última pista, pero no, ok, entonces estamos en modo aleatorio, ok, vamos a hacer entonces una prueba y esto es una prueba de grabación. Ya vimos que la calidad de reproducción en ambos formatos está muy bien, entonces vamos a grabar parte de esa pista del disco compacto, la vamos a grabar en el cassette. Vamos a dar playback. Otra vez va a escoger al azar una pista. Ok, vamos a grabar esta. Pausa, stop. Para grabar en cassette es un solo toque al rec y obviamente que el cassette sea un cassette especial para grabar. Ok, entonces vamos a regresar todo.
solito se autodetiene, ¿ok? Tanto para adelantar, regresar la cinta, así como cuando estás grabando o reproduciendo, cuando detecta que la cinta se ha acabado o llega a su tope, solito se autodetiene, lo cual es bastante agradable. Vamos a escuchar ahora la grabación. Ahí está. Perfecto, muy bien. Ok. Cerramos esto. Vamos a dar playback otra vez. Y por ejemplo, para aquellos que se preguntan que si es posible regrabar los cassettes, por supuesto que sí es posible. Vamos a grabar eso. Ok, pausa, stop, regresamos, vamos a abrir aquí. Ok, y ahí se ahí se auto tiene que detener, ahí está. Ok, vamos a dar playback. Ok, ahí está, listo. Vamos a regresar otra vez. Ahí está. Ok. Y por ejemplo, cuando vamos a reproducir cintas que son del tipo 2 o tipo 4, que son de metal, pues vaya, esas cintas se escuchan muy pero muy bonitas. Vamos a ver. Okay. Vamos a escuchar el otro lado. Adelantamos un poco. No lo podemos dejar mucho tiempo por cuestión del copyright. Solamente para que se den una idea de cómo se escucha una cinta del tipo 2 que es de cromo. Entonces, la verdad se escuchan preciosas las cintas del tipo 2 en este equipo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cerrarlo y vamos a apagar aquí nuestro amplificador. Desconectamos aquí nuestra salida de audífonos, que era de 3.5 milímetros. Entonces, para estarlo escuchando este equipo en un salón o en una habitación de dimensiones estándar, una recámara, una sala o un estudio, pues está muy bien. Y ahora si quieren sacarle más jugo todavía, pues lo pueden hacer conectándolo vía salida audífonos a un sistema amplificado, como ya lo escucharon ahorita, y la verdad se va a escuchar muy pero muy bien. ¿Okay? Vamos a apagar aquí el equipo, desconectamos. ¿Okay? Vamos a dar aquí la vuelta. Está muy bonito, la verdad, tiene un amarillo muy vivo, muy precioso, la verdad. Les digo, me recuerda al personaje de la saga de Transformers, que a decir verdad, sí coincide con los colores. Vamos a poner este tapetito para que no se vaya a rayar. Ok, que es una superficie así muy brillante. Vamos a poner esto acá. Ok, y esta es su tapa de pilas, que está muy bien. Las espirales de las pilas, todo muy bien. Y
En esta parte vamos a ver por acá el número de serie. Aquí está el número de serie. Vamos a sacar un poquito más. Y ahí está, es terminación 122. Ahí pueden ver que este video es real y sí es el producto que se está anunciando en la publicación. ¿Okay? Entonces ahí lo tienen. Es una radiograbadora de Sony que está funcionando muy bien para la cuestión de reproducir discos y cassettes, así como también grabar directamente desde el cassette, perdón, desde el disco compacto al cassette, y también se puede grabar desde la radio al cassette, ¿ok? El único detalle es la cuestión estética de las rejillas y también la cuestión que ya mencionamos acerca de la sintonización de la radio, aunque la verdad la gente lo que más le interesa es que reproduzca bien los discos y que reproduzca bien los cassettes, lo cual ya dejamos bien comprobado en este video que efectivamente sí lo hace bien. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, apoyen con un like si les gustó el video, comenten, compartan para estar al pendientes y ver las nuevas actualizaciones del canal. ¿Ok? En la descripción vamos a dejar un enlace directo a nuestro Instagram. Ahí les voy a dejar un video, un enlace directo de cómo se escucha este equipo reproduciendo música con derechos de autor, es decir, música de artistas conocidos. Ahí van a ver un video que se está reproduciendo el disco compacto y el cassette en esta unidad. ¿Okay? Igual les compartimos en la descripción los enlaces directos de nuestra tienda en Mercado Libre, la eShop, y también nuestra tienda en eBay, ¿ok? Inclusive aquí en el canal ahí les van a aparecer los enlaces directos también. Si visitan el canal o van a la página principal del canal, ahí va a aparecer esos dos enlaces, así como el de Instagram también. Vía Instagram nos pueden consultar para cualquier otra inquietud que tengan. Las personas que deseen adquirir este y más productos que tenemos en la tienda en línea nos pueden consultar, ya sea en sección de preguntas y respuestas, enviar mensaje, etcétera. ¿Ok? Estamos aquí a la orden para todos ustedes. ¿Ok? Bueno, pues sin más, yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye.